Demasiada gente cruza desiertos huyendo del miedo para llegar al lugar donde crecen los sueños y trepa a una valla a 6 metros del suelo y 1000 años del cielo, o se sube a un cayuco para jugarse la vida entre olas y vientos. Y es tanta la gente que muere queriendo llegar que hay que hacer algo para que parezca que duele. Convoquemos a sabios, gobernantes y reyes para que piensen y hablen entre ellos. Reunamos a jefes de Estado, mandos militares, asesores de aporrillos, ministros, secretarias y secretarios, porteadores de maletines, hacedores de elogios y panegíricos, lameculos, palmeros, cortesanos y demás fauna de despacho, para que vengan a negarnos que estos lodos son los polvos que esparcimos y que estas tempestades son los vientos que sembramos. Y que hemos entronizado a dictadores, sátrapas y tiranos que ahora juegan a ser dioses y crean, cada uno, su propio Olimpo. Y que hay que llevarse bien con ellos para venderles armas y trenes, y firmar tratados y explotar yacimientos, y manipular infracciones y especular con oro, y negociar caladeros, y contratos para los amigos, y comisiones para todos. Y que de vez en cuando hay que repartir limosna en las puertas de los templos, y luego poner concertinas que corten las alas y controlar las mortajas que flotan en el mar, y que gire la noria y tengamos la fiesta en paz. Sí, esta es una historia de perdedores, carroñeros, ONGs y gobiernos, o sea, de víctimas, verdugos e ineptos. Un fuerte aplauso para Pedro.